5. Estamos ahí en el corazón. Ya estamos a punto del desenlace y quizás sí ya en medio del clímax. Esther capítulo 5. Verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. ¿Qué hace Esther ahí? Esther ha sido animada, desafiada 3 veces por su primo Mardoqueo, quien desde pequeña, después de huérfana, la cuidó. Cuando todo el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, un pueblo judío que también se le dio la oportunidad de regresar a Jerusalén, y esta familia, la de Mardoqueo, la de Esther, para entonces, después de tanto tiempo de cautiverio, parece que el cántico del Señor ya no estaba en sus corazones. Ya habían dejado de cantar el cántico de Dios en tierra extraña y no estaba en su corazón el plan de regresar. En otras palabras, eran también gente para entonces infiel. Vino una crisis tremenda debido a un hombre llamado Amán, a quien el rey engrandece sobre todos los príncipes de Persia, el cual exige que delante de su presencia todo el mundo se arrodille y muestre respeto, brinde honor. Esther había llegado al trono en medio de circunstancias que nosotros sabemos que Dios estaba controlando. Parece, y también en nuestras vidas a veces, que ¿dónde está el Señor? Pero sabemos que Dios tiene propósito en cada una de las cosas y aspectos de nuestra vida. Que pasen, no cae una hoja de un árbol si no es su voluntad. A esto se le llama la providencia de Dios. La providencia de Dios es esta atención de misericordia y gracia que Dios tiene en cada detalle, en cada aspecto de nuestra vida, individualmente y del universo en general, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no duerme, la Biblia dice que Dios no descansa, que Dios guarda a su pueblo. La Biblia dice que no solamente Él creó todo lo que existe, sino también lo sustenta con la palabra de su poder. Parecía que Dios estaba entre las sombras, parecía que Dios no estaba ahí, pero Dios tenía cada hilito de cada detalle, controlándolo de acuerdo a su propósito de misericordia para el mundo, porque el libro de Esther no solamente trae a nuestras vidas enseñanzas prácticas como la del día de hoy, recursos, pero el libro de Esther, como ustedes saben, narra la historia de cómo Dios libró al pueblo judío del exterminio, cumpliendo así Dios su promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y que cualquiera que lo bendijere a Abraham y a su descendencia, al pueblo de Israel, Dios le bendeciría. Y cualquiera que maldijere al pueblo de Israel, Dios le maldeciría. Ya que a través del pueblo judío, no por ser nada especial, sino todo lo contrario, por ser el más débil, el más pobre e insignificante de los pueblos, Dios quiso contrastar con ese pueblo su grande gracia, misericordia y amor, enviando a Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, a través de los judíos. Así es de que primero el judío, pero la Biblia dice que todo el que cree en su nombre, el que confía en Él y el que le recibe, Dios le da el derecho de ser su hijo. Así es de que esto es mucho más que una simple enseñanza moral. Esta es la narración, una vez más, de la providencia divina, llevando a cabo los planes de misericordia, de amor de Dios hacia toda la humanidad, porque Dios nos ama a todos. Todos estamos invitados en su plan. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Así es de que ella está en el patio del rey. En el capítulo 4, la semana pasada, nosotros estudiamos y vimos que nadie que no fuese invitado a la presencia del rey podría vivir. Cualquier persona que se presentara delante del rey sin invitación era enviada a la muerte.
Aún Esther, con toda esa gracia y favor que se le había dado para llegar a ser reina en un momento tan clave y tan particular de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, tampoco ella, sino era llamada por el rey. Entonces, cuando Amán entonces se enciende de ira no solamente contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos, ya que le parece poco solamente acabar con la vida de Mardoqueo, sino él decide borrar la memoria de todo el pueblo, ¿verdad?, judío. Mardoqueo le pide a Esther que interceda delante del rey por su pueblo. Después de algunos comentarios de Esther, Mardoqueo vuelve y le dice en el capítulo 4, final del verso 13, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Y al final del verso 4 le dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella entonces sabe que es un tiempo de decisión. Ella decide entonces hacer algo por su pueblo, dedica 3 días de ayuno, de oración, confía en Dios y finalmente se presenta aquí en nuestro capítulo 5, verso 1, delante del rey. Y es una bonita escena, se me hace, versos 1 y 2, como ella se presenta, y no es sino cuando el rey le extiende el cetro, que ella se puede aproximar, tocar el cetro y estar en la presencia del rey. ¿No es esto lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros? Nadie puede venir delante del rey sin una invitación, ¿verdad que no? Pero la Biblia dice que Dios ha extendido el cetro a todo el mundo, porque de tal manera Dios amó a todo el mundo que envió a su Hijo unigénito. Él ha extendido el cetro a toda la humanidad, de manera que viene a Él, el que cree en Él, el que confía su vida en manos del Salvador. La Biblia dice que Dios le da el derecho maravilloso de pertenecer a la familia real, a la familia divina, donde Dios es el Padre y nosotros su familia, hermanos, los unos de los otros. ¿No les parece increíble esto? Y entonces estamos aquí en el verso ya número 2. Creo que nos está faltando un poquito de luz. Gracias. Los que están siguiendo la lectura, ahí les va la luz. ¿Sea la luz y qué? Y fue hecha la luz. Gracias. Muchas gracias. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Esta escena que les platicaba. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Este tipo de expresiones en el español muy rebuscado se llama una hipérbole, que es una magnificación, una exageración proverbial. Era un proverbio que los reyes acostumbraban decirle a la gente que venía a ellos para pedirles algo. Recordamos al rey Herodes en el capítulo 6 de Marcos, cuando en una fiesta de cumpleaños la hija de Herodías, esta mujer con la que andaba, ¿se acuerdan? Ahora sí que el chisme celestial, ¿verdad? Esta mujer con la que andaba, que por cierto era mujer de su hermano, imagínense nada más. Y su hija danzó para él, agradó mucho y le dijo el rey Herodes lo mismo. Dime cuál es tu petición, hasta la mitad de mi reino te daré. Evidentemente ustedes recuerdan, ella fue con su mamá Herodías y Herodías odiaba a Juan el Bautista. La verdad que Juan el Bautista, a quien, fíjense, Herodes respetaba y oía de buena gana, Herodías con mucha astucia pidió la cabeza de Juan el Bautista, fue decapitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sigue el chisme, pero bueno, regresamos. Entonces es una manera en la que los reyes acostumbraban dirigirse, pero por supuesto era una oportunidad para Esther de pedir lo que quisiese. Y aquí está algo bien importante. Cuando nosotros leemos este capítulo 5, uno, otro y otra vez, vemos un gran contraste entre Esther y el malvado Amán, entre la gran honra que por una parte recibió Esther al ser llamada la reina, ¿verdad? En medio de 400 mujeres, escribe un historiador llamado Josefo Romano.
judío trabajando para el Imperio Romano. Ella recibió un gran honor, pero por otra parte Amán también, ¿se acuerdan? Capítulo 3, le sonrió la fortuna, entre comillas, y entonces también recibió un gran honor de parte del rey. La pregunta es, ¿qué hizo Esther con los recursos que ella recibió? Y por otra parte, ¿qué hizo Amán con los recursos que él recibió? Y como que en esas dos fotografías esta mañana nos vamos a ver reflejados. O un poco Esther nos parecemos, o un poco Amán, o un poco de los dos, ¿no? A la mitad del camino. Dios no quiere que estemos ahí. Así es de que, primer punto, ¿de dónde vinieron las riquezas que Esther recibió? De gracia. ¿Se acuerdan? Era una huérfana, era una cautiva, era una infiel, siendo judía, le era prohibido tener relaciones fuera del matrimonio, obviamente, temerosa de Dios, y peor aún, o no sé qué, ahora sí que no sé qué tan peor, ¿verdad? Casarse con un cuate que no era judío, que no era temeroso de Dios, que no era del pueblo de Dios. Ella hace todo eso y más, y a cambio, por el favor, la misericordia de Dios, la providencia de Dios, ella recibe un gran honor. Y se le da una corona, ¿verdad? Se le da una identidad y se le dan recursos. Todo eso lo recibió de gracia. El verso ahí 2, donde el rey extiende su mano, como que reafirma ese principio. Y Pablo, en el capítulo 4, verso 7 de su primera carta a los Corintios, nos dice: porque ¿quién te distingue, Esther? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieses recibido. Es tan absurdo el llegar nosotros a cualquier etapa de nuestra vida donde tenemos algo, y todos tenemos algo que dar. ¿Recuerdan la viejecita? ¿Recuerdan la viuda? ¿Recuerdan la que tenía 2 blancas, la moneda más pequeñita, se acuerdan? Ella tenía algo que dar. Y al Señor lo dejó con la boca abierta. ¡Wow! Me encanta el Señor, sentado, dice ahí, ¿verdad? La Biblia, en el patio de las ofrendas, viendo cómo daba la gente. No cuánto, sino cómo. Se da con alegría, ¿verdad? Dice la Biblia. Se da con generosidad, ¿verdad? Al Señor no tanto le interesa la cantidad, sino la actitud. Y entonces el Señor, sentado, ve que los hombres y los fariseos dejan mucho dinero, no le impresiona, pero llega una mujer, viejecita, viuda, que, como en las palabras de Jesucristo, da todo su sustento, todo lo que tenía. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo que hemos recibido por gracia. Aún el mismo aliento que en nuestra nariz hay, la vida que en nosotros hay. Por eso Jesucristo dice: espérame, no tienes nada, no es tu vida más que el vestido, no es el cuerpo más que el alimento, y eso no es un milagro, y eso no es una bendición, y dime que no lo has recibido. Todo lo hemos recibido de parte de Dios, pero nos jactamos, nos llenamos de orgullo, nos sentimos el centro del universo. ¿Dónde acabó Amán y dónde acabó Esther? Esta tarde lo vamos a ver, lo vamos a meditar. Y vamos a ver qué ejemplo queremos seguir. Seguimos adelante. ¿Y qué hizo entonces con lo que había recibido? Verso 4. Está a punto de recibir la oportunidad de su vida. A lo mejor como Amán, llena de avaricia, ¿verdad? Llena de egoísmo quizás. Y pedirle a lo mejor un viaje a Tumbuctú, yo no sé a dónde, ¿no? No sé, a Chicago, no sé. Pero un lugar donde ella pudiera huir del exterminio y de repente volver, ¿no? Así con las bolsas del súper y todo el rollo, ¿no? O las bolsas del mall. Pero no, ¿qué hizo con sus recursos? Verso 4 me llama mucho la atención. Esther dijo: si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán, este malvado, al banquete que he preparado para el rey. La Nueva Versión Internacional dice, los que estén leyendo la Nueva Versión Internacional, que he ofrecido. Me encanta que Esther, en su identidad de reina, con los recursos del reino, ella está para ofrecer, porque ella sabe, ¿verdad?,
que lo que tiene ha sido porque el rey extendió su cetro de misericordia y de gracia, que ya no se puede jactar de nada de lo que ha recibido, y entonces quiere honrar, como dice, ¿se acuerdan? Proverbios 3:9, a Dios. Quiere honrar a Dios con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Ese es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Honra a Dios. Honra a Dios con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Me llama la atención porque aquí, en segundo lugar, no solamente vemos de dónde vienen, sino para qué sirven. ¿Y para qué les sirvieron? Fue una táctica celestial, en serio. Mira lo que dice Proverbios 18:16. Puse dos versiones diferentes ahí, la versión de Dios habla hoy y también la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, en nuestras versiones Reina Valera dice la dádiva. En Dios habla hoy un lenguaje más sencillo, dice el regalo. Pero es lo mismo, la dádiva o el regalo. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Mira lo que dice, cómo lo dice acá la Biblia de las Américas. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. ¿Cómo se abrió camino la misericordia de Dios en nuestro duro corazón? De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a qué ha dado? Dios es un dador. Dios esencialmente es un dador porque Dios es amor. Y el amor siempre, ¿verdad?, es sensible a la necesidad. Esa necesidad en la que la humanidad estaba y está. Y Dios con su dádiva grande intervino, ¿verdad? Y los que vivíamos en tinieblas, en sombra de oscuridad, la luz de su dádiva y gracia nos resplandeció. Esther siguiendo, ¿verdad?, este principio, y recordamos lo que dice Primera de Juan: el que dice que conoce a Jesucristo debe caminar como Él caminó. Y Jesucristo vino a este mundo no a ser servido, sino a servir, a dar y dar su vida por todos nosotros. Aquí el asunto es, ¿a qué venimos? Creemos aquí que estamos para atesorar, ¿verdad? Y necesitamos brazotes más grandotes para poder. ¿Verdad que no? Cristo dijo que la vida del ser humano no consiste en la abundancia de bienes que él pudiera poseer. Así que ella sabía que estos recursos le ensancharían el camino. Le ensancharían el camino y le llevarían a tener una influencia, no a favor de sí. Eso se llama egoísmo, eso se llama avaricia, y la avaricia termina por destruir. La Biblia dice que la prosperidad del hombre que no toma en cuenta a Dios finalmente acaba por destruirlo. Pero Esther huyó de la avaricia, puso la necesidad de otros y el propósito de Dios antes que su propio propósito, y entendió que no solamente sus recursos venían de Dios, sino que el propósito era honrar a Dios, ¿verdad?, que era dar, y esta dádiva le ensanchó el camino delante de ella. Verso 5, los que estamos leyendo ahí en nuestras Biblias. Respondió el rey, dense prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, o Esther que ofreció, nueva versión internacional. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. Aquí la Biblia haciendo énfasis, ¿verdad? ¿De qué crees tú que se trata la vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha puesto recursos en tu mano? ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Verso 7. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Verso 8. Si he hallado gracia ante sus ojos, ella sabía que sin la gracia no iba a ningún lugar. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hombres, ¿les ha pasado que ustedes vienen con
propuesta a su esposita con una idea, como dicen aquí, una idea loca, ¿verdad? Y la esposita se queda callada. Dices, ay, pues mira qué mansita me salió esta, ¿no? ¿Les ha pasado o no? Chicos, aquí yo veo a Esther tramando un rollo gigante. Yo veo a Esther con un contraplan gigante que el rey ni por aquí, Amán ni por aquí. Moraleja, cuando la esposita se quede callada, híjole, ponte de rodillas a orar. Sí. Entonces aquí la esposita dice, no, mira, todavía no te voy a hacer otros frijolitos. Cuando llegues a tu casa y esté tu comida favorita y oliendo, ya sabes, cuidado, señales de alerta. Verso 9. Y salió Amán aquel día, contento y alegre de corazón. Algunos piensan que pues él seguía en su alegría, ¿verdad? Algunos piensan, y como viene de un banquete, pues pudiera ser, ¿verdad? Él salió alegre, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ahora, ¿qué hombre es ese que está buscando ser esto? Monedita de oro o dólar, ¿verdad? Y si puede ser de a 100 mejor, para caerle bien a todos, ¿verdad? Qué increíble que a veces nosotros buscamos subir en nuestra escalafón social y todo para recibir aceptación de un sector, de otro sector. Pero la Biblia dice en Efesios 1:6 que nosotros hemos sido aceptados delante de Dios en Jesucristo. Hemos sido aceptos en el amado. ¿Sabes que no tienes que hacer nada? Dios te ama, Dios te acepta. Ahora sí que así de rico o así de pobre o así de pobre rico. Dios te ama, Dios te acepta así como estás. Y seguimos leyendo, entonces Mardoqueo se llena de ira. Amán se llena de ira. Pero él se refrena en ese momento. ¿Tú crees que no estaba Dios ahí también trayendo control a Amán y a toda su ira? Para que no se descubriera todo y que finalmente Dios llegara y llevara a término su plan. Por supuesto que sí. Se refrenó y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, otra clase de mujer. Esta sí hablaba mucho. Contrastes, ¿verdad? Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas. ¿Qué hizo Amán con sus riquezas? Les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos. También en la mentalidad de la gente allá en Oriente, tener muchos hijos es sinónimo también de bendición, de riqueza, y lo es. Bienaventurado el hombre y la mujer que han llenado su casa de chamaquitos que son una herencia de Dios. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Claro que sí. Nosotros sabemos qué es eso. Y entonces la multitud de sus chamacos, todas las cosas que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey, y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella ofreció, otra vez esta famosa palabra, sino solo a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¿Cómo la ven? Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey, ¿no? Ahora sí con la tripa así todo. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca. Ahora sí que hórcalo, manito, hórcalo. Como la hormiguita, ¿verdad? Ya luego les platica Gabriel de la hórcalo, manita. Hagan una horca de 50 codos. 50 codos son la mitad de 1 metro, así es de que estamos hablando de 25 codos. Esta palabra horca es una traducción, pero la palabra original parece ser que es una estaca, un palo, un tronco.
Y cuando se lee acerca de estas costumbres persas, parece ser que el criminal o la gente que querían castigar en este tipo de estacas era literalmente atravesado por la estaca y la estaca le salía por el cuello. Y si tenía 25 metros de alto, quizá la estaca era tan grande, ¿verdad? O quizá estaba puesta en un monte, no pudiéramos saberlo. Por eso fue lo que esta mujer, no piadosa, le aconsejó a Amán. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y escucha esto. Y entra alegre con el rey al banquete. O sea, después de que quites esa espina de tu zapato, de tu pie, que se llama Mardoqueo, en realidad se llama Mardoqueo la espina que él tenía. Creo que era otra cosa mucho más grande, lo vamos a ver a continuación. Entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Cuál es el peligro de las riquezas? Sí, vienen de Dios. Sí, sirven. Y Pablo decía que él aprendió acerca de las riquezas en épocas de escasez y en épocas de abundancia, ¿verdad? De escasez, tú aprendes de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la abundancia tú sabes que las riquezas sirven para honrar a Dios y compartirlas con los que padecen necesidad. Qué buena oportunidad ahora nos da Willow Creek de compartir nuestros recursos con la gente, particularmente latinos, con una gran necesidad, como la que algún día nosotros tuvimos. Tercer punto, ¿tienen algún peligro? ¿Tienen algún peligro? Dice la Biblia en Lucas, capítulo 12, verso 15. Y les dijo Jesús, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que él posee. Aquí Jesucristo alertó al hombre con bienes de la avaricia. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 que la avaricia es idolatría, es adoración. Y también en otro pasaje, en Primera de Timoteo, Pablo nos dice que el amor al dinero, no el dinero en sí, pero el amor al dinero es raíz de todos los males. Y Jesucristo habla acerca de un avaro que acumuló mucho dinero y que le decía a su alma, alma, muchos bienes tienes, goza, disfruta. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de quién será? Esto no solamente es una historia bíblica, es una historia que se repite y se repite. Gaby esta mañana me platicaba de una islita donde ella creció por 6 años, que se llama Cozumel. Había 2 hombres europeos, no sabían si eran hermanitos, ¿verdad? Eran mayores, eran abuelitos ya, no sabían si eran manitos, ¿no? O hermanitos, o no se sabía qué eran. No se sabía qué eran. Pero lo que sí sabía, tenían una papelería, fíjense. Y los niños llegaban a comprar ahí. Dice Gaby que se sentía muy frustrada porque a veces le faltaba un centavito, esos centavitos chiquititos, ¿no? Oiga, ¿le puedo traer mañana el centavito? No, cuando tú me traigas el centavito te llevas tu dulcecito, tu chiclito. Híjole, ¿no? Y así. Pero ahora sí que pueblo chico, infierno grande, todo se sabía, ¿no? Y estas 2 personas solían todos los días comer en una fondita, en una cocina económica, no sé cómo pudiéramos llamarlo, ¿verdad? Que no es precisamente un restaurante, pero una señora que hacía comida para ellos y les cobraba $1.50. Pero hubo un tiempo que pues la escasez, ¿verdad? Y sobre todo llevar las cosas a la isla, transportarlas, el petróleo, tuvo que cambiar de $1.50 a $1.60, ¿no? Y entonces estos hombres dijeron, no, quítenos el agua de fruta, quítenos el pan, quítenos el postre, pero no nos suba ni un centavo, por favor, ¿no? Eran gente así que no gastaban el dinero en nada. Curiosamente, cuando ellos murieron, se encontró una gran fortuna, y esto es verídico, abajo de su cama. Millones y millones y millones de pesos. Y se repite la historia de Jesús, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has atesorado, ¿de quién será? ¿De quién será? Por eso, el consejo de la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 6, verso 17, dice, a los ricos de este siglo, Amán,
Pero a todas las personas que Dios nos ha confiado recursos, porque todos somos ricos, si tú tienes un hijo, si tú tienes una madre, si tienes un amigo, si tienes salud, si tienes vida, eres rico. Dios te ha mirado con su cetro de gracia y misericordia. Reconoce que Dios es bueno. A las personas a las que por gracia Dios ha enriquecido, mándales y diles que no sean altivos. Como dice el Salmo 100, reconoce que Dios nos hizo, que pueblo suyo somos y oveja de su prado. Reconozcan esto, que no sean altivos, que no sean soberbios. Otra vez, si tú recibiste todo esto de gracia, ¿por qué te jactas? Y tampoco que pongan su esperanza en las riquezas. No, si ahora sí, ¿verdad? Este invierno voy a hacer mucho dinero, no sé a qué me dedico, ¿verdad? O si Dios quiere el próximo verano, o el cheque, ¿verdad?, que me debe mi compadre, ese dinero que presté. Ahora sí, me dijo que nada más llegaba el aguinaldo, ¿verdad? Aquí no dan aguinaldo. Bueno, esta compensación de fin de año, ¿verdad? Y estamos esperando, pero no pongas tu confianza ni siquiera en el cheque, porque se acuerdan de Santiago, ¿verdad? No sabemos qué dará de sí el día de mañana, pero a veces la verdad ponemos más confianza en nuestro cheque, en nuestros acreedores, en el nuevo trabajo que voy a aplicar, que en Dios. Y dice aquí la Biblia, diles que no sean orgullosos, diles que no pongan la esperanza en las riquezas, diles que estas riquezas son inciertas y les salen alitas. ¿Cuánta gente que ha acumulado tanto dinero lo ha perdido en un santiamén así? ¿O en la bolsa de valores? ¿O en una tragedia? ¿O en un incendio? ¿O en su muerte? Las riquezas son inciertas. Pero pongan su confianza, diles, en el Dios vivo. Las riquezas son ídolos muertos y Cristo dijo que tú no puedes servir al Dios vivo y al Dios muerto llamado riquezas, porque o amarás a uno y menosprecias al otro, o sirves a uno y aborreces al otro. Y Cristo dijo, tú no puedes servir al Dios y al dinero. O sirves a uno o sirves a otro. O honras a uno o honras al otro. Qué triste que cuando el dinero, que usamos a veces a Dios como un medio para adorar al Dios riquezas. Y Dios nada más sirve para hacernos el milagrito, ¿verdad? ¿Para qué está Dios sino para hacer un milagrito? Pero no. La Biblia dice que no pongan su confianza en las riquezas, son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual merece la gloria, la honra, la alabanza, que nos da todas las cosas porque todo es de Él, ¿verdad? Todo es a través de Él y todo es para Él. Y no solamente eso, Amán, también te da la alegría de disfrutarlas, porque dice, punto número 4, porque dice en Eclesiastés, verso 1 y verso 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del ser humano a quien Dios da riquezas, te las da Dios, aunque seamos necios, aunque seamos orgullosos y altivos y no los reconozcamos, vienen de Dios. Del Señor es la tierra, del Señor es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por una razón, Salmo 24, versos 1 y 2. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la hizo, así de sencillo. Y la firmó sobre los ríos. Todo es de Dios, todo es por medio de Dios y todo es para Dios. Hay un mal muy grande del hombre insensato, a quien Dios le da riquezas, bienes y honra, sean hijos, sean familia, sea la oportunidad de trabajar, sea la vida, sea tantas cosas. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Ahora sí que el sueño americano, ¿eh? Nada más hay un detalle. Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso, lo dijo un hombre rico, sabio, inspirado por el Espíritu Santo, santo, que se llama Salomón, en Eclesiastés 6, versos 1 y verso 2. Amán, la alegría no va a venir cuando tú veas a este cuate en una estaca colgado y a todo el pueblo. La alegría va a venir cuando tú recibas la bendición que viene de Dios, la cual no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece una vida. El don de disfrutar las cosas viene de Dios.
En otras palabras, las cosas no tienen la facultad de producir entusiasmo, ánimo, gozo perdurable en tu vida, sino el creador de todas las cosas. No busques en las cosas lo que solo el creador de las cosas, pero el Salvador de tu alma, que murió en una cruz y vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que encuentres el propósito de la vida, y el propósito de la vida es vivir para Él, reconocerlo a Él, honrarlo a Él con todo lo que tienes. Y entonces dice la Biblia: den para Dios, den, y se les dará. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. Porque hay quienes reparten y dan, y Dios les da más. Dios no cierra la llave. Pero hay quienes retienen el centavito y el chiclito y vienen a pobreza. Pobreza eterna, la más terrible de todas las pobrezas. ¿Qué les parece? Vienen de Dios, sirven para glorificarle a Él y ensanchar el camino delante de nosotros para sus propósitos. Pueden aprisionar y atrapar nuestros corazones si les damos honra, y tampoco pueden comprarlo todo y la alegría, pero por supuesto que no. Solamente esto viene de Dios. ¿Les parece que ponemos esta mañana nuestra confianza en el Señor, en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas? Padre precioso, Padre de misericordia, Padre de bondad, hoy tenemos dos ejemplos delante de nosotros. Esther, que humildemente reconoció que todo venía de ti, Señor, y que buscó la manera no de tomar de este mundo, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Del polvo venimos, al polvo nos iremos.